Bueno, entonces en este tutorial vamos a ver cómo construir una app con un backend en Node.js y un frontend con AngularJS. En la base de datos vamos a tener lo que es MongoDB. En este momento estoy trabajando con un Ubuntu y bueno, para poder instalar lo que es MongoDB hay una guía que está en la página que la pueden obtener desde acá. Vamos a ir acá a Community Server y bueno, acá lo que es el Package Manager. Entonces acá vamos a ver cómo instalarlo en Ubuntu. Es una guía bastante sencilla donde se trae el repositorio, se crea la variable de entorno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tienen que seguir esta guía para poder instalarlo. Por otro lado, lo que es RoboMongo, van a tener que descargarlo desde acá, en Linux, bajan esto, lo descomprimen donde ustedes quieran. En mi caso yo lo descomprimí en descarga mismo y le puse el nombre de RoboMongo. Y bueno, acá hay que eliminar, bueno, más que eliminar, hay que crear una carpeta de backup y estas dos librerías que van a estar acá en lib tienen que moverlas. Voy a revisar una cosa antes de seguir con el video. Hardware, entrada. Ya, perfecto. Bueno, sacarlas de acá de lib y moverlas a ese backup. Después acá en bin están los binarios y es donde ustedes tienen que hacer el enlace a lo que es sus variables de entorno. Bueno, en mi caso yo lo puse acá mismo en RoboMongo, en bin, y por ejemplo si abro Sublime con mis variables de entorno, yo ya la tengo agregada acá. La diferencia es que yo acá hice un enlace simbólico para que la manera de abrir RoboMongo no sea mediante sino que, porque se me hacía un poco extraño, así que lo puse como RoboMongo para mediante RoboMongo poder abrirlo desde cualquier parte de la navegación, ¿no? Bueno, una vez entonces ustedes con pwd tomen esta ruta y con 2 puntos al final de lo que tengan y pongan control V por ejemplo, ustedes ya van a poder tener acceso a RoboMongo. Ya, para poder ver cómo va el proceso tienen que hacer un tail, que en mi caso yo lo hice así. Bueno, ahí en la guía que tiene MongoDB para instalarlo mediante un gestor de paquetes es bastante intuitiva, pero yo básicamente lo que hice fue un tail -f y bueno, acá se puede ver tail -f y me fui al log de MongoDB y con el tail -f lo que hago es seguir este fichero del log, ¿ya? Entonces así dejo MongoDB corriendo. Acá abrí RoboMongo, que lo tengo abierto ya. Cosa de buscarlo acá está. Entonces acá uno puede crear una nueva conexión. Perdón, acá uno puede crear una nueva conexión. En mi caso yo dejé todo por defecto porque está todo por defecto. Y bueno, acá uno puede crear lo que es una nueva base de datos. Dentro de las bases de datos están lo que son las colecciones, que vienen a ser las tablas. Y dentro de las tablas tenemos los documentos, que vienen a ser lo que vienen a ser los registros, ¿no?, de cada una de las tablas. Bueno, eso por parte de lo que es MongoDB y RoboMongo, que es como un símil con el PHPMyAdmin de Champ, que creo que lo integra. Bueno, este es para empezar, bueno, lo otro que tienen que tener instalado es el gestor de proyectos Express para poder mediante la consola utilizar lo que es Express, ese comando, y bueno, poder crear un proyecto. Entonces
lo que van a hacer es un express, le van a dar el nombre al proyecto al que quieran. Y bueno, ahí se les va a crear el proyecto. Lo que tienen que, una vez que tengan el proyecto ya creado, van a tener algo como esto, donde van a tener los módulos de Node, un bin que es el que ejecutaremos, y bueno, su app.js, que es el que finalmente, que es la app, cierto, de Node.js. También en este caso voy a estar ocupando lo que es HotNode, básicamente porque me es súper práctico para no tener que estar rodando y levantando el servidor. Entonces en mi caso lo que hice fue un npm install HotNode y bueno, con eso ya tengo lo que es HotNode y puedo hacer servir la aplicación desde acá. Y bueno, en este caso, ¿qué vamos a estar haciendo? Bueno, además vamos a necesitar Postman como para poder consumir la API que vamos a construir sobre Node.js en una primera instancia para probarla. Y bueno, eso. Vamos a buscar entonces. Por ejemplo, voy a maximizar esto. En este caso, en este proyecto yo tengo dos rutas. Bueno, acá estaba probando la integración de Angular con sus rutas desde Angular, no manejadas por Node. Y bueno, todo funciona hasta el momento bien, en que estaba mostrando el tema del Tubit Data Mining. En este caso se va a estar desarrollando con Bootstrap, pero da lo mismo, puede ser con cualquier framework de CSS. Bueno, eso, básicamente son tres rutas, un Home, un Movies y Actors, que en realidad no tiene nada que ver con el proyecto. Esto es netamente funcional, esto es como para aprender a usar las tecnologías, no es que vayamos a hacer un proyecto en serio. Bueno, eso. Entonces vamos a revisar cómo es que se logró esto, ¿no? En primera instancia, la estructura de AngularJS. Bueno, dentro de Views está la ruta principal a la que se accede, en el que vamos a tener un navbar, ¿cierto? Que es este grande que se ve acá, este que está acá. Y bueno, un container que va a ser el que va a ir cambiando según las rutas, con cómo se vaya navegando. Entonces una de las rutas es Actors y la otra es Movies. Bueno, los scripts que se utilizan son Angular minificado, ¿cierto? El Angular de rutas, jQuery. Aun cuando Angular viene con una versión de jQuery para Bootstrap 4, hay que importarlo. La verdad aún no entiendo por qué, pero esta versión aún está en beta, así que probablemente hay que hacerlo así. Popper, que también es requerido por Bootstrap JS. Y bueno, el main controller, que es el principal, ¿no? Las hojas de estilo, etcétera. Ya, además de los controladores que usa cada una de las rutas. Bueno, en este caso, en Node.js, dentro de public, que es la carpeta que se configura por defecto, para ser accedida por cualquier vista, vamos a tener en primera instancia style sheets, donde vamos a poner todos aquellos hojas de estilo, ¿verdad? Que bueno, acá si se dan cuenta, entra style sheets, style, que es esta que está acá, y Bootstrap, que es esta que está acá. Bueno, con JavaScript es lo mismo, vamos a tener todos los ficheros JavaScript, todos los scripts que tengamos. Y bueno, como es lo mismo, ¿no? JavaScript y cada uno de los scripts. Bueno, y en images se van a poner todas las imágenes que podríamos llegar a ocupar, ¿no? Acá en App tenemos ya lo que es la estructura de AngularJS y se deja en public para que pueda ser accedida por las distintas vistas, ¿no? En Views vamos a tener cada una de las vistas que están enrutadas y en Controller sus respectivos controladores, que están siendo, por cierto, importados, ¿no? O referenciados o incluidos mediante estos tres enlaces, mediante estos tres scripts, ¿ok? Bueno,
Vamos primero por el main controller, que es el de esta index. Y bueno, ese controlador está en JavaScript. Acá está. En el que básicamente se define el módulo, ¿no? La aplicación como main module. Y bueno, se pone la dependencia, en este caso en uRoute. Se configuran las rutas a esta función que está acá. Y bueno, tenemos route provider. Entonces declaramos las rutas, que son home, movies y actors, que están enlazadas a esta dirección, que esta enseguida hace referencia a public. O sea, todas las rutas que pongamos van a ser leídas desde public, y si es que no se encuentra en public, va a intentar accederlas desde la URI o desde la URL. Bueno, y después se declaran mediante los métodos when, y bueno, en este caso otherwise, que es cualquier otra petición, va a ser redirigida, ¿no? a la raíz. Bueno, esto es básicamente el main controller, no tiene mucha ciencia. Ahora bien, la vista que es cargada por defecto, como veíamos, era home, que es esta que está acá, que es bastante simple. Tiene un contenedor mayor, ¿no? En el que, bueno, se pone un título de controlador 2. Bueno, esto está mal, lo vamos a corregir enseguida. Sí. Bueno, acá se dice controlador 1 y acá se dice controlador 2. Y bueno, básicamente se ponen div con sus respectivos controladores, ¿no? Controlador 1 y controlador 2, básicamente para probar la dualidad de controladores dentro de una misma vista, ¿no? Y bueno, su archivo JavaScript, acá hay que dejar en claro que esta instancia de Angular se hace sobre el módulo ya instanciado en main controller, ¿okay? Eso es súper importante. Main module, ¿ok? Seguimos trabajando sobre el mismo módulo, sobre la misma aplicación, ¿ok? Si yo usara esta misma sentencia, entonces estaría declarando, referenciando o instanciando un nuevo módulo, una nueva aplicación. Lo que obviamente me generaría conflicto, ya que no estarían registrados, o no estarían registradas, mejor dicho, las rutas ni sus respectivos controladores. Eso puede ser un conflicto que, bueno, en mi caso lo tuve. Bueno, el tema es que acá, bueno, se declaran dos controladores con sus respectivas funciones, Home Controller 1 y Home Controller 2, en la que básicamente, mediante scope, ¿no? Que es el contexto, nuestra variable de contexto, que nos permite enlazar tanto funciones como variables a la vista, al DOM, y de esta manera, bueno, usar el DOM virtual, ¿no? Y tener lo que es el two-bit data binding y bueno, todos los beneficios que tienen estos frameworks de frontend. Bueno, acá se declaran entonces dos variables, username, digo una variable que es un arreglo, en el fondo un objeto de username y password. Pero fíjense que acá tienen exactamente el mismo nombre en ambos controladores, pero son contextos totalmente distintos, porque cada uno tiene su propio contexto, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces da lo mismo que tengan el mismo nombre, y que incluso las funciones podrían incluso llamarse iguales. Pero en el HTML cada punto tiene su propio controlador. Entonces no hay problema porque son contextos totalmente distintos. Bueno, esto es vagamente lo más complicado. Bueno, lo que es útil acá es que en form se usa un ng-submit. ¿Qué quiere decir esto? Es una directiva que cuando uno hace el submit de un formulario, bueno, realiza una acción. En este caso se llama la función hello, perteneciente al controlador HomeController 1, acá. Y bueno, en este caso se hace un console.log, escribimos por consola el nombre, bueno, nuestra variable home, ¿no? Y ocupamos JSON.stringify para poder transformarlo a JSON y que pueda ser impreso en la consola de JavaScript, ¿okay? Bueno, eso es lo más complicado que pasa acá, y las otras vistas, bueno, son aún más simples. Ya vamos a empezar a explicar las rutas. Bueno, en Movies lo mismo, pero acá se reduce solamente a un controlador, y que bueno, tiene el nombre de Movie Controller. Y bueno, con Actors es lo mismo, Actors Controller es el mismo tema, ¿no?
Bueno, eso por parte de Angular. Bueno, en este video no se va a consumir la API desde Angular, sino que solamente se va a dejar listo digamos la API, ¿no? Para ser consumida desde, bueno, un cliente, en este caso Postman, ¿ok? Bueno, www lo que hace, bueno, este es un fichero que genera por defecto lo que es Express, y lo que básicamente hace es definir todo el contexto del servidor, ¿no? Bueno, inicializa lo que es HTTP, debug, app, y app es, bueno, la instancia, ¿no? O el importe de lo que es nuestra app, ¿no? Esta. Entonces lo primero que hace es importar esto, y en base a esa, bueno, trabaja después. Se define un puerto, se inicia el servidor, se deja escuchando, ¿no? Bueno, acá se manda por consola del servidor, no del cliente. Y bueno, se escucha, ¿no? Eso es lo que básicamente pasa acá. Luego en app.js se hacen los importes de lo que es Express, se instancia Express, y bueno, lo mismo con Path, en este caso, como no vamos a estar ocupando ningún motor de vista, como puede ser EA, se hace esta pequeña línea de código que lo que nos permite es usar el HTML nativo como motor de vista, o no ocupar directamente ninguno, ¿no? Y bueno, acá se setea, ¿no?, esta variable, que es lo que vienen a hacer las vistas, ¿no? Se dice que las vistas van a estar acá. Bueno, lo que es el logger, ¿no? Cookie parser, body parser, y en este caso se trae esta vista principal que hace referencia a routes.index, ¿no? O sea, aquí ya tenemos lo que es el tema de la ruta. Bueno, estas funciones en general se encargan del catch de errores 404 y 500, que también vienen por defecto, ¿no? Y después se hace un export de la app. Bueno, lo que estaba diciendo, esto es lo más importante, ¿no? El tema de la ruta, por parte del servidor. En el caso del front, como estamos usando AngularJS, no necesitamos administrar las rutas mediante Node.js, sino que solamente necesitamos darle el acceso a la vista principal, ¿no?, de la aplicación, que en este caso ya dijimos que era index.html, perdón, esta, ¿no? Index.html. Una vez que esta página es cargada y cada una de sus dependencias también lo es, entonces es AngularJS el que se hace responsable del manejo de la ruta. Por eso entonces es necesario definir una ruta que permita llegar a index.html. Mediante estas dos líneas de código es lo que pasa, ¿no? Se define como la raíz, bueno, un archivo específico de rutas, que es este de acá, que lo que hace es traer Express y Router, y definir que cuando se haga una petición por GET a esta ruta, se va a renderizar la página index.html. Como acá lo que hacemos es poner una página, ¿no? Se asume mediante la URL que esa vista está contenida en views, ¿ok? Y bueno, después se exporta. Bueno, esto es bastante simple. Acá no se entiende muy bien, pero con el tema de la API sí se va a entender mejor. Bueno, en el caso de la API va a ser exactamente lo mismo. Cuando hagamos /API localhost 3000 /API, también queremos que haya una ruta específica, y que bueno, en este caso sí que va a tener que ser gestionada por Node, ¿no? En este caso va a tener que ir a lo que es API, que está acá, y bueno, la dirección que va a ser usada va a ser /API, y va a usar este fichero de rutas, ¿no? Y bueno, este fichero de rutas lo que hace, bueno, en este caso hace lo mismo que index.js, pero bueno, acá se explaya un poco más, ¿no? Nos traemos Mongoose, porque Mongoose lo que hace es
es el driver, ¿no?, de conexión con la base de datos. En este caso es MongoDB, por eso usamos Mongoose. Viene a ser lo que es un JDBC en el caso de Java. Bueno, utilizamos un esquema, ya que Mongoose trabaja con esquema para poder conectarse a la base de datos. Y bueno, en esta sentencia lo que hacemos es conectarnos precisamente a nuestra base de datos, ¿no?, que en este caso le pusimos vinos, ¿no? Si nos vamos a RoboMongo, vamos a ver que se llama vinos nuestra colección, ¿no? Que es nuestra tabla en el fondo. Pero la base de datos se llama vinos. Esta es la base de datos, ¿ya? Por eso es /vinos. Bueno, en este caso los vinos van a tener este esquema. Acá lo que se hace es instanciar o inicializar el modelo para mediante este modelo trabajar con las peticiones. Finalmente se define en cada una de las rutas lo que es get mediante el slash. ¿Qué quiere decir este slash? Quiere decir que cuando nosotros vayamos a /API/ va a trabajar esta, ¿ok? Cuando hagamos mediante get API/ una ID, entonces se va a trabajar mediante esta, ¿ok? Y entonces va a trabajar con esa función que está más abajo, ya la vamos a ver. Con post es lo mismo, con put es lo mismo y con delete es lo mismo, ¿ok? Entonces Router trabaja sobre cada una de los métodos HTTP, ¿no? Bueno, ahora bien, obtener todos, ¿cómo funciona? La instancia del modelo y el esquema nos permite a nosotros utilizar las funciones de Mongoose, ¿ok? Lo que es find, por ejemplo, que utiliza una función que retorna un error y, bueno, en este caso una respuesta que nosotros le pusimos vinos. Y en este caso lo que hacemos es mandar esos vinos. O sea, la petición que hace a la base de datos puede venir un error o puede venir vinos, ¿ok? Obtener por ID lo que hace es seleccionar de la petición los parámetros que vienen incluidos, el ID, setearlo como ID y mediante eso y la función findOne hacer la consulta a la base de datos. El mismo tema con los parámetros de esta función de callback, ¿ok? Finalmente agregar vino lo que hace es, bueno, inicializar lo que es este objeto, ¿no?, con los valores que vienen mediante el request sobre la petición. Bueno, instanciar un nuevo vino mediante el modelo que se utilizó anteriormente y mediante esta nueva instancia grabarlo. En este caso vamos a tener un parámetro de retorno, el callback function, que puede ser, bueno, cualquiera. En este caso, si yo recibo un error, voy a retornar un 500 porque no sé qué es lo que va a estar pasando. Y en el caso de que no pase nada y funcione todo bien, voy a retornar la información en formato JSON. Actualizar ID es lo mismo, solamente que no generamos una nueva instancia, usamos la misma instancia y la misma lógica. Entonces, de esta manera es que este fichero de ruta se encarga, ¿cierto?, de las peticiones. Entonces vamos a utilizar Postman. A ver si lo tengo abierto, creo que no. Y bueno, en este caso, si hacemos la petición mediante get, nos debería retornar todos los ficheros, ¿no? Lo mismo si es que queremos hacer un post y agregar uno nuevo, no sé. Y bueno, en este caso nos va a retornar y bueno, al final va a estar agregada esa que teníamos, ¿no? Bueno, y bueno, así con cada uno de los métodos HTTP. En este caso, si quisiéramos hacer un put, también acá en el body tendríamos que modificarlo. Y bueno, acá dar la ID, ¿no? Bueno, eso hasta aquí este video. En el próximo vamos a consumir mediante AngularJS esta API. Y en el próximo video vamos a estar utilizando un generador de APIs, como el símil de Laravel Generator, pero para Node.js.
y bueno, MongoDB también como base de datos. Ok, quedamos acá entonces.